Cuando empecé mi portafolio de diseño gráfico al inicio, este tenía un aspecto demasiado estudiantil y es normal porque estaba empezando. Sí, había proyectos buenos, pero otros no tanto, y eso es en parte porque no tenía tan desarrollado como lo tengo ahora el ojo de diseñadora. Hoy, con más experiencia, tengo una visión distinta de cómo construiría ese portafolio y eso es lo que quiero compartir contigo en este video. Recuerdo que cuando yo estaba estudiando, estaba empezando el boom de la animación, todo lo que tuviera que ver con After Effects o Premiere Pro, y yo no le di tanta importancia y eso fue un grave error porque mira que ahora la animación y todo lo que es la edición de video está dominando todo lo que son los medios digitales. A lo que voy es que nuestro portafolio tiene que adaptarse de una u otra manera al tiempo que corre. Ya no basta con mostrar imágenes estáticas de nuestros proyectos. Yo incluiría animaciones, videos cortos, transiciones y hasta elementos generados con inteligencia artificial. Buscamos que la persona que vea el portafolio diga, wow, esto es diferente. Por ejemplo, mostraría cómo un logo se aplica en movimiento, cómo se ve una aplicación en uso real, cómo responde un diseño en diferentes formatos. El dinamismo hace que un portafolio cobre vida y eso es algo que ahora valoro muchísimo. Cuando inicié mi portafolio tenía alrededor de 15, 20 proyectos porque yo pensaba que así se vería mejor y que iba a tener más importancia, pero nada más lejos de la realidad. Sí, había muchos proyectos buenos, pero otros no tanto, y eso lo que hace es que tu portafolio pierda fuerza. Hoy prefiero tener solo 6 proyectos, pero que estén bien pensados, bien ejecutados y que representen mi calidad de trabajo. Menos es más, y cada proyecto debería tener una razón para estar ahí. Recuerda que cada proyecto habla de ti, aunque no quieras. Si muestras algo flojo, quien lo vea va a asumir que eso es parte de tu estándar. Y si aún no tienes suficientes trabajos fuertes, crea proyectos personales que estén a la altura de lo que quieres mostrar. Cuando inicié mi portafolio en mi época de estudiante, pensaba que no era tan importante incluir los procesos porque el cliente o el empleador querían ver el resultado final y ese fue otro error. Creo que si hubiese incluido mis procesos y los detrás de cámaras de cada uno de los proyectos, hubiese tenido más oportunidades de las que tuve. Creo que es esencial mostrar el proceso creativo desde los bocetos, referencias, decisiones de color, tipografía, errores y cambios. Eso conecta mucho más con quien ve tu trabajo. No se trata solo de mostrar el resultado final, sino de cómo llegaste hasta ahí. Incluso si el proyecto no está totalmente acabado, si el proceso es interesante, eso comunica muchísimo sobre tu forma de pensar como diseñador. Es importante mostrar tu proceso porque enseña tu manera de pensar. No es solo lo que hiciste, sino por qué lo hiciste y humaniza tu trabajo. El tema de incluir proyectos personales en tu portafolio es de gran importancia para ti como diseñador gráfico. De hecho, diría que es vital. Te voy a contar 2 anécdotas al respecto. Recuerdo que cuando trabajaba como directora de arte para una agencia de publicidad, había un evento para creativos donde querían reclutar nuevos diseñadores gráficos. Y también recuerdo que uno de los principales directores creativos de la agencia decía que él no veía los proyectos de la universidad o de clientes reales de estos futuros diseñadores, sino que les preguntaba cuáles eran sus hobbies, qué les gustaba hacer después del trabajo, cuáles eran sus actividades extracurriculares. Muchos de estos diseñadores no sabían qué responder y decían que solo se dedicaban a lo que hacían en la universidad. No tenían hobbies, no tenían pasiones. ¿Por qué son importantes los proyectos personales? El trabajo que haces cuando nadie te lo pide es lo que realmente habla de ti. Es donde exploras tu visión, tu estilo, tus intereses, tu obsesión por mejorar, tu amor por el diseño, sin las limitaciones de un brief. Además, el simple hecho de crear sin que nadie te lo pida ya es una señal de compromiso. Y otra anécdota que te quiero contar del tema es que una vez fui a una entrevista laboral y al final fui contratada. Después de todo el proceso me contrataron. Hablando con el reclutador, le pregunté que cómo me había ido y todo y me dijo que él me había contratado por un trabajo que vio que le pareció creativo e interesante.
Y te cuento algo, este trabajo se trataba de un proyecto personal fotográfico donde yo quería explorar la creatividad y la técnica fotográfica. Como ves, incluir proyectos personales en tu portafolio puede ser una gran herramienta que a futuros empleadores o clientes les puede parecer interesante y creativo. A veces creemos que con solo estar presentes en Behance o en nuestro propio sitio web, las personas, los clientes o los empleadores nos van a encontrar como por arte de magia y hace falta mucho más que eso, como por ejemplo exponerse. Me hubiese gustado cuando empecé mi portafolio poder haber hablado un poco más sobre lo que hago, lo que veo, lo que leo y creo que esa fue una de las razones por las cuales inicié Fuerte Estudio. Divulgar tu trabajo es parte del proceso creativo, no es vanidad, es visibilidad, es posicionamiento y hoy más que nunca las redes y las plataformas son herramientas creativas en sí mismas. Exponerte es parte del crecimiento. Cuanto más hablas de tu trabajo, más visible se vuelve y eso puede abrirte puertas que ni imaginas. Si la gente te ve constantemente hablando de diseño, eventualmente pensará en ti cuando necesiten a alguien. También es importante porque aprendes a explicar tu trabajo y eso es vital cuando llega una entrevista o un cliente potencial. Y finalmente ganas oportunidades inesperadas, una mención, una colaboración, un cliente internacional, todo empieza con una publicación que alguien ve. Y bueno, así es como hoy con más experiencia empezaría mi portafolio desde cero. Si estás en este camino o sientes que tu portafolio no te representa, toma lo que puedas de aquí y adáptalo a tu camino. Si este video te ayudó, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que esté pasando por este mismo proceso. Hasta un próximo video.